Hola a todas y todos, soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, en el que conversaremos sobre la cefalea, qué es, por qué nos duele la cabeza, cuál es la diferencia con la migraña. Para resolver todas estas preguntas estamos con el doctor Patricio Sandoval, neurólogo y director médico de Clínica San Carlos de Apoquindo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por participar con nosotros en este podcast. Hola Natalia, mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad para poder conversar sobre este tema que me parece que es muy relevante para nuestros auditores. Así es, doctor, y partamos por lo principal para todos quienes nos escuchan en este momento. ¿Qué es la cefalea y por qué se produce, doctor? Cefalea es un síntoma que solo me dice qué parte me está doliendo, así como puede dolerme el abdomen, si me duele la cabeza es cefalea, por lo tanto no dice nada sobre la causa, sino que solo del lugar donde tengo el dolor. Ahora, habitualmente las cefaleas recurrentes se producen porque yo tengo una condición que las más de las veces es la migraña. Hay otras causas de cefaleas recurrentes, pero en general es la migraña, que es harto más que un dolor de cabeza, como iremos conversando durante este diálogo. Y cuando usted habla de migrañas, ¿cómo lo diferenciamos entre cefalea y aquello para las personas que nos escuchan y tienen esa duda? Claro, a cualquiera nos puede doler en la cabeza en distintas circunstancias, si tenemos fiebre, si estamos cansados, más tensos, si nos hemos dado un golpe, pero por lo tanto la cefalea ahí actúa como un síntoma de otra cosa, mientras que en la migraña la enfermedad en sí es el dolor, el cual se acompaña de otros síntomas. Yo tengo una condición, las más de las veces hereditaria, que hace que mi cerebro reaccione de forma exagerada frente a ciertos estímulos, sobre todo cuando tengo que adaptarme a ciertos escenarios diferentes, sea de presión atmosférica, de luminosidad, de mayor sobrecarga emocional. Se dice que el cerebro del migrañoso o jaquecoso se adapta mal y reacciona generando dolor. Y algunos de los síntomas potentes, doctor, que yo he visto en algunas personas que tienen migraña, no sé, vómito o simplemente no poder ni siquiera estar con los ojos abiertos. Por eso decimos que la migraña es algo más que un dolor de cabeza. Como decías antes, cualquier persona puede tener un dolor, pero el migrañoso va a tener una crisis de dolor que, además de ser muy intensa, se acompaña de otros síntomas como esta intolerancia a la luz, al ruido, a los olores, al movimiento. La gente suele buscar un lugar oscuro, tranquilo, silencioso, y donde con frecuencia también pueden haber náuseas y, si es muy intenso, incluso vómitos. Doctor, ¿ya existen personas o un grupo de población que pudiese sentir con mayor frecuencia la cefalea? Como condición hereditaria, si mis padres, sobre todo mi madre, es migrañosa, yo tengo una alta posibilidad de heredarlo, ¿no? Y también va implícito en ello que es más frecuente en las mujeres que en hombres, 3 veces más frecuente. Y también la edad, esto es mucho más frecuente entre los 20 y los 50 años, después suele irse extinguiendo. Entonces, mujeres, jóvenes, edad fértil, con historia familiar de migraña, tienen alta probabilidad de ser migrañosos. Doctor, se me ocurre, estoy pensando como en personas que yo conozco. Me ha pasado, por ejemplo, que a mí en general no me da dolor de cabeza y cuando tengo una pequeña mínima molestia ya me preocupo. Hay personas que tienen la tendencia a tener mayormente dolor de cabeza. Claro, si yo me conozco ya y sé que en determinadas circunstancias reacciono con dolor y mi dolor es más o menos el mismo de siempre y tengo mi analgésico a mano, bueno, tengo el problema más o menos claro y controlado. No obstante, si yo no sufro regularmente de dolores de cabeza y de pronto estoy empezando a tener dolores persistentes, seguidos, intensos, claro, eso es motivo de preocupación. O si yo conozco mis migrañas, conozco mis dolores y de repente tengo un dolor distinto que desconozco y yo digo, no, este no es mi dolor, eso también tiene que preocuparme porque por muy migrañoso que sea, igual puedo estar haciendo otra enfermedad. Eso mismo quería preguntarle, ¿cómo determinar si el dolor de cabeza que tengo es peligroso?
Lo primero es la intensidad y la forma de inicio. Un dolor súbito de intensidad máxima como explosivo, salvo que ya me haya pasado muchas veces antes lo mismo, pero cualquier persona que tenga un dolor de esa característica de intensidad máxima, explosivo, debe ser motivo para consultar ya un servicio de urgencia porque puede estar teniendo alguna complicación grave como un accidente vascular, una hemorragia, un aneurisma roto. Como decía, si esto ya es repetido, porque hay gente que cada vez que le duele de esa característica. Ciertamente, si yo ya conozco mi dolor y mi dolor es el mismo de siempre, lo que tengo que hacer es, si se me están saliendo de controles, pedir ahora con algún neurólogo para hacer algún ajuste en el tratamiento. Hay tratamientos preventivos, en fin. Pero, como comenté antes, si por más que yo sea migrañoso, si tengo un dolor nuevo que es persistente, es decir, está todo el tiempo, me acuesto con dolor, me levanto con dolor, que es cada vez peor, ¿no es cierto? Como que cada día que pasa o cada semana que pasa es más intenso, progresivo, increciendo, decimos, que no responde bien con los analgésicos, o solo por algunas horas, ¿no es cierto?, que tomo algo, se me quita, me baja, pero se me pasa el efecto y me vuelve. Bueno, eso debe a cualquier persona motivar a consultar porque puedo estar teniendo una complicación cerebral grave. Muchas de las personas que están escuchando en este momento este podcast pueden decir, bueno, yo sufro de dolor de cabeza y cada vez que me duele tomo un analgésico. ¿Es lo recomendable, doctor, o primero es importante estudiar ese dolor de cabeza o depende del nivel de dolor? Si yo tengo dolores esporádicos, a lo lejos, un par de veces al mes máximo, y tomo algo y se me quita rápido, la verdad es que tengo el problema controlado. No obstante, si tengo crisis más seguidas, si tengo más discapacidad por la misma migraña y estoy tomando muchos analgésicos, aunque estos me hagan efecto, es necesario consultar porque el exceso de analgésicos por sí mismo es perjudicial y además perpetúa el problema. Pan para hoy día, hambre para mañana. Mientras más analgésicos tome, es más probable que me vuelva el dolor y no que se me quite. Es de manera tal que ahí aplica hacer algún tratamiento preventivo, sea con medicamentos que desensibilizan el cerebro o corrigiendo algunos hábitos que pueden estar influyendo. Uh-huh. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo ustedes como neurólogos diagnostican finalmente la migraña y cuáles son los pasos a seguir, los tratamientos? Claro, tienen que cumplirse ciertas características, más allá de que muchas veces el antecedente familiar es muy fuerte, ¿no? Y pesa, pero tiene que ser un dolor recurrente que dure más de 3 horas, decimos 3 horas a 3 días, puede durar incluso varios días, que se acompañe de algunas características como que sea de la mitad de la cabeza. No es indispensable, pero si está, es más probable que así sea el diagnóstico, que sea pulsátil, que uno sienta como que el corazón le late dentro de la cabeza, que se acompañe con náuseas, que se acompañe con intolerancia al movimiento, a la luz, al ruido, estas características que conversábamos antes. Y esto es recurrente. Si he tenido episodios repetidos de dolores de este tipo, eso es una migraña. En relación a lo que queremos con este podcast, que es educar a las personas que nos están escuchando, si alguno de ellos, por ejemplo, siente náuseas, vómitos, siente que el dolor de alguna manera lo inhabilita, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Por ejemplo, ¿en qué caso hay ir a una urgencia? ¿Cómo bajar este malestar? Lo primero es transmitirle a nuestros auditores que no hay que normalizar el dolor de cabeza. Por más que uno ya sepa las más de las veces cómo controlarlo, la verdad es que esto provoca bastante discapacidad, y discapacidad que característicamente es oculta, silenciosa, porque uno sigue haciendo lo que tiene que hacer, sigue trabajando, rinde menos, se equivoca más y va aprendiendo a que tiene que vivir con dolor de cabeza. De manera tal que es muy importante reconocer que los dolores de cabeza recurrentes son un problema de salud y que esto afecta en mi calidad de vida. En ese sentido, si yo estoy teniendo discapacidad, estoy ya llegando un poco tarde. La idea es evitar discapacidad y hay tratamientos preventivos muy eficaces. No obstante, el tratamiento debe ser individualizado. Cada persona tiene una problemática distinta, tiene factores de riesgo o desencadenantes distintos de las crisis que hay que analizar junto con el especialista para elegir cuál va a ser el mejor tratamiento para esa persona en particular. Y doctor, ¿podemos nombrar algunos de esos tratamientos?
Lo primero es identificar cuáles son los gatillantes individuales en cada persona para ir a corregirlos. Si estoy consumiendo mucho café, si estoy con problemas de sueño, si estoy manejando mal el estrés, si tengo malos horarios de alimentación, que me salto comida, si no tomo suficiente agua. Son todas cosas que influyen y que a veces corrigiéndolas uno logra disminuir bastante los dolores de cabeza. Por lo tanto, el corregir hábitos y de alguna manera evitar aquellas que son evitables es lo primero. Y sobre eso hay tratamientos con medicamentos orales que usados por periodos de 3 a 6 meses uno logra el tomados todos los días para desensibilizar al cerebro y evitar que reaccione con dolor. Hay distintos tipos de fármacos y se eligen según las características de cada paciente. Si eso falla, existen otros tipos de tratamiento. Hay inyecciones de anticuerpos monoclonales, que es una inyección una vez al mes, un tratamiento bien novedoso que hace poco está en Chile. Una inyección mensual evita que me venga el dolor de cabeza. Y otros como el uso de toxina botulínica, que son unas inyecciones que se ponen en el cuero cabelludo, en la parte occipital, en los hombros, el cuello, y que tiene un efecto bien eficaz para reducir los dolores de cabeza y que dura hasta 3 meses con respecto a su efectividad. Por lo tanto, hay todo un repertorio de opciones que podemos ofrecer a nuestros pacientes, siempre con esta mirada individualizada, porque no hay una solución única para todos, no hay un remedio mágico que me quite hoy el dolor y que haga que no me vuelva, pero en la medida en que el paciente logra entender por qué le duele la cabeza, cuáles son sus propios gatillantes, cuándo y cómo tiene que usar los medicamentos analgésicos y cuándo es momento de consultar al especialista para hacer un tratamiento preventivo, la verdad es que se puede lograr erradicar los dolores y tenerlos controlados una vez a lo lejos, tomar algo y que se me quite, y de esa manera disminuir la discapacidad que provoca. Hemos estado hablando que los dolores de cabeza también pueden ser hereditarios, ¿cierto? Y por algunos otros motivos, pero también pudiese ser que se asocia a otras enfermedades. Claro, cefalea como síntoma, como decíamos al principio, puede ser provocada por muchas condiciones. Vamos detenido un poco en la migraña porque es la más común y la que genera más discapacidad, pero también hay otras condiciones que pueden ser graves, que pueden provocar dolor de cabeza. Si tengo cefalea, ¿no? Si tengo un tumor que me está creciendo dentro del cerebro, si tengo un ACV, si se me tapó alguna vena, una arteria, se me rompió alguna vaso sanguíneo dentro del cerebro, eso provoca un dolor que no es recurrente, como decíamos, pero que es persistente, continuo, cada vez peor, y eso debe llevar a consultar rápidamente a un servicio de urgencia. Mientras más antiguo es un dolor de cabeza, uno dice que es más benigno, ¿eh? Nadie está a 5 años con un tumor él creciéndole lentamente en la cabeza sin que dé otros síntomas, ¿eh? Por lo tanto, ante un dolor nuevo, pero que es persistente y progresivo, uno debe consultar. En UC Christus tenemos un equipo de neurólogos especialistas en cefalea. Cuéntenme acerca de ellos, dónde podemos encontrarlo en nuestra red de UC Christus. Justamente por lo frecuente que es esto, 80% de las personas alguna vez van a tener un dolor de cabeza. No obstante, hasta el 60% este dolor puede ser recurrente, las más de las veces por tensión y estrés, pero un 15% de la población, que no es poco, tiene migraña. Dolores discapacitantes para los cuales, como conversábamos, hay una serie de medidas terapéuticas y de cambio de hábitos que podemos implementar, para lo cual hemos generado un programa de cefalea SUC dentro de la red, donde hemos coordinado todos los recursos que tenemos al respecto para ofrecerle a nuestros pacientes. Esto significa que no solo tenemos neurólogos especializados en cefalea, tenemos neurólogos infantiles, esto puede partir hasta en la infancia, sobre todo cuando es hereditario, pero también estamos trabajando con el programa de mindfulness, con odontólogos del equipo de trastornos temporomandibulares, ya que el bruxismo, problemas de articulación de la mandíbula también pueden generar dolores de cabeza recurrentes. Estamos trabajando con kinesiólogos del programa de dolor crónico no oncológico, con el problema de mindfulness para manejo del estrés, nuestros equipos de psiquiatría psicosomática cuando hay otro tipo de comorbilidades que se están sobreponiendo, trastornos de ansiedad, de depresión, en fin. Por lo tanto, tenemos en nuestra red todo un equipo multidisciplinario, coordinado y dirigido por neurólogos especialistas en cefalea para elegir cuál va a ser el mejor tratamiento para cada paciente.
haciendo un plan de tratamiento individualizado a la problemática particular de cada persona que está sufriendo de dolor. Esto se puede agendar hora desde nuestro portal web. Hay una pestaña, si uno pide hora para neurología, le van a preguntar con qué subespecialidad y ahí uno puede seleccionar cefalea. Y tenemos atención en Clínica San Carlos de Apoquindo, Centro Santa Lucía, Alcántara, San Joaquín, Irarrázaval, Bilbao. Prácticamente en todos nuestros puntos de atención ambulatoria de la red tenemos neurólogos adscritos al programa de cefalea para ofrecerles, como decía, una solución individualizada a cada paciente. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por entregarnos esta importante información y por participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. Así que le dejo el espacio también para que se pueda despedir. Muchas gracias a ti, Natalia, a todo el equipo por la oportunidad para poder difundir nuestro programa de Cefaleas UC, que estamos recién lanzándolo, y transmitir un mensaje a nuestros auditores que no normalicen el dolor de cabeza, que hay soluciones y que estamos en condiciones de ofrecerles una solución particular a cada persona. En UC Christus contamos con un equipo de neurólogos altamente calificados para diagnosticar y tratar todo tipo de patologías y trastornos que afectan el sistema nervioso. Conoce más del equipo de neurología en uccristus.cl. Muchas gracias a todos por seguir el podcast de UC Christus. Nos encontramos prontamente en un nuevo episodio.